Hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Espero que esté muy bien y también esté muy animado para seguir aprendiendo de este libro precioso que es Carta a los Hebreos. Ya habíamos estudiado los primeros 3 versos. Hoy día vamos a continuar el verso 4 hasta donde lleguemos. Y desde el verso 4 en adelante, de lo que corresponde al capítulo 1, habla de un tema. Y este tema es la superioridad del nombre de Cristo, de la persona de Cristo. Bueno, dice aquí el verso 4, refiriéndose a nuestro Salvador. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. ¡Qué precioso! Miren, para ir formándonos de lo que nos está hablando aquí el autor, quiero llevarlo a Efesios 1:21. Dice así: muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. O sea, nuestro Señor es eterno. Nuestro Señor es eterno. El Señor Jesucristo, Él es el principio y Él es el fin. Y aquí está hablando de que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Por eso dice, muy por encima, dice en el libro de Efesios 1:21, de todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra. Eso es lo que está diciendo, lo que comienza como una introducción en el verso 4 de lo que va a ser los siguientes versos hasta cerrar el capítulo 1. Le voy al otro verso, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice y lo exaltó lo sumo, es por lo que hizo Jesucristo en obediencia al Padre, que Él siendo Dios, ¿cierto?, se humilla, se despoja y Él cumple la voluntad de su Padre al hacerse siervo. Y viene a esta tierra y Él viene a esta tierra a ser nuestro Dios encarnado. Y por haber hecho eso y haber cumplido fielmente el plan de redención, una vez que Él vence la muerte, entonces dice la palabra que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, aquí es precioso. También le quiero cerrar con un último, con otra cita que está en Apocalipsis 19, 12, verso 12 y verso 13. Dice, hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, obviamente cuando cierra el plan de redención que está en este libro Apocalipsis, dice, sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza habían muchas diademas y tenía escrito un nombre que solo Él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en otra versión dice la palabra de Dios. O sea, es nuestro verbo, nuestra palabra encarnada. Y ya habíamos estudiado los 3 primeros versos. En el verso 2 de esta carta a los Hebreos dice que por medio de Él fue constituido el universo. O sea, la palabra, por la palabra. Si usted ve en Génesis capítulo 1, el Señor dice, hágase la luz, y la luz se hacía por la palabra. Y no solamente dice que por medio de Él se constituye un universo, sino también en el verso 3 de esta carta a los Hebreos dice que Él es quien la sustenta. Él es el que la sostiene hasta su venida. Esto es precioso. Bueno, sigamos. Habíamos dicho que el verso 4 era como una introducción de lo que quedaba del capítulo 1 de esta carta a los Hebreos, y que trata de esto, trata de la superioridad de la persona de Cristo. Entonces vamos a leer el verso 5 y dice, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles. Y aquí el escritor comienza a tomar el Antiguo Testamento, ¿cierto?, las escrituras que los apóstoles manejaban y que los primeros discípulos manejaban y que sabían y tenían conocimiento, que eran las escrituras del Antiguo Testamento, que es para nosotros. Entonces aquí cita el Salmo 2:7,
y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco, dice, le ha dicho a ningún ángel, yo seré tu padre y él será mi hijo. Entonces aquí lo que está diciendo el escritor, sacando Salmo, tomando también una cita de segunda de Samuel 7:14, que también se encuentra en Primera Crónicas 17:13, en donde dice, no hay comparación entre los ángeles y nuestro Salvador y Mesías. No hay comparación, porque dice, ¿cuándo leyeron alguna vez o cuando Dios dijo, obviamente por la Escritura, tú eres mi hijo a un ángel? Nunca. Se lo está diciendo al Salvador, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora ya habíamos dicho que Jesús es eterno. Entonces, ¿por qué dice aquí, yo te he engendrado hoy? Lo está diciendo por cuando Él se hace carne y habita entre nosotros, como dice Juan 1. Ahí dice, yo te he engendrado, ¿ya? Pero Jesús siempre ha estado al lado del Padre, Él es eterno. Y luego toma ahí segunda de Samuel, ¿cierto? Cuando el Señor le habla a David, ese es el contexto de segunda de Samuel, le habla a David diciéndole que estas palabras, yo seré su padre y él será mi hijo, por el sucesor, específicamente por Salomón. Pero luego en el verso 16 dice lo siguiente, de esa misma cita de segunda Samuel, y lo voy a leer porque lo tengo por aquí. Tus descendientes vivirán seguros, y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. O sea, aquí está hablando del reino mesiánico, aquí está hablando de Jesús, el Salvador, del Redentor de la humanidad para todo aquel que en él cree. De eso está tomándose aquí el escritor diciendo, no hay comparación. No podemos comparar a nuestro Salvador, al Mesías, a Jesucristo, con los ángeles. Entonces por eso él está citando. Voy a seguir con el verso 6. Además, dice el escritor, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿cómo van a adorar a los ángeles? Estas palabras son para el Salvador y Mesías. Eso es lo que está diciendo el escritor. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y aquí lo saca de Deuteronomio 32:43 y también lo saca de un salmo que es 97:7. Verso 7. Acerca de los ángeles, ahora es una referencia de los ángeles. Y dice, acerca de los ángeles dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llama de fuego. Esto está citando el Salmo 104:4. Está diciendo cuál es la tarea de los ángeles, a lo cual no tiene comparación con nuestro Señor y Salvador. Por eso hace una mención a los ángeles. Y les voy a leer aquí Salmo 104:4. Los vientos son tus mensajeros. Y nosotros sabemos que los ángeles son mensajeros. Recuerden cómo el ángel le habla a María, le habla al sacerdote que va a tener un hijo que va a ser Juan Bautista, que envían mensajes, le hablan a la mamá de Sansón, le habla a José, ¿cierto?, de que no rechace a María. Sabemos que los ángeles son mensajeros y la definición de ángeles es precisamente eso, mensajero de Dios. Entonces dice, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego están a tu servicio. Los ángeles están al servicio de Dios. Por eso cuando al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, se le presenta un mensajero, y él al ver al mensajero se arrodilla y el mensajero le dice, no hagas tal cosa, yo soy un consiervo tuyo. Él venía con un mensaje de parte de Dios. Entonces, por eso, en el verso 6 de Carta a los Hebreos, dice, refiriéndose al Salvador, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y en el verso 7 dice, son mensajeros, son servidores de Dios. Entonces no hay comparación. Jesús está por sobre los ángeles. Y vamos a cerrar con el verso 8 por hoy. Y dice así,
Pero del Hijo dice, ¿ya? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Claro que sí, claro que sí. Y miren, lo vamos a ir con la palabra. ¿Por qué Jesús es la justicia de Dios? Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Qué hermoso. O sea, la justicia que nosotros recibimos de parte de Dios es solamente por medio de Jesucristo. Y lo vamos a cerrar con Carta a los Romanos, que está en el capítulo 3. Le voy a leer el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que en Él creen. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Si hoy día la ira de Dios ya no está con nosotros, es porque Cristo, siendo la justicia de Dios por medio de Él, nosotros sin merecerlo, nosotros estábamos todos en la misma condición de condenación, pero por cuanto creemos y el Señor nos bendice con esa fe y nos revela el plan de redención que reconocemos a Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros somos justificados. Sigo leyendo en el verso 25 del capítulo 3 Romano. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. O sea, Cristo es el justo y al mismo tiempo el que justifica y el que tiene, dice, al que tiene fe en Jesús. Es maravillosa la palabra. Entonces, cuando leemos este verso 8 de Hebreos y dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Claro que sí. Claro que Jesucristo es el Rey. Claro que Él es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los redimidos, hemos recibido la justicia por medio de Él. O sea, todo aquel que en Él cree puede ser justificado y ser liberado de la ira de Dios. Dejémoslo hasta aquí. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.